con nosotros, eh, colabora con nosotros de manera permanente. Estamos trabajando en algunos proyectos en conjunto interesantes desde el punto de vista de la ciencia que él maneja muy bien y desde el punto de vista práctico que tenemos en la empresa. Hoy en día estamos muy comprometidos, sobre todo con los dos problemas que están afectando el campo a nivel mundial. Uno que es el de la degradación de los suelos, contaminación de las aguas y del medio ambiente. Y el otro muy importante es analizar, estudiar los efectos que tiene el cambio climático en la agricultura mundial en general. Este es uno de los motivadores que nos están moviendo a realizar este tipo de conferencias cada vez más seguidos y a presentar además las soluciones que tenemos a la mano, que hemos estado investigando desde hace 50 años prácticamente, desde que inició la compañía sus labores, NASA Agroorganics. No solamente nos dedicamos a analizar los efectos o los fenómenos que están afectando la agricultura en el mundo, sino a estudiar soluciones y poderlas poner en el mercado disponibles a los productores, para que les puedan servir como medios para poder ir, digamos, luchando contra estos efectos que ya mencionamos. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida al doctor Prometeo Sánchez García, que nos explicará a fondo, nos hablará sobre este tema interesantísimo que es la agricultura regenerativa. Poquito me permito dar algunos antecedentes del doctor. El doctor Sánchez García obtuvo el grado de Philosophy Doctor in Agriculture en la Universidad de la Federación Rusa en 1992. Es profesor investigador titular en el Colegio de Posgraduados desde el año 1993 y sus trabajos están relacionados con la nutrición vegetal. Fue secretario de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, AC, y presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición Vegetal, AC. Ha participado como consejero y asesor de más de 360 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Es autor y coautor de 120 artículos en revistas nacionales e internacionales. Además de 6 manuales y libros de artículos en revistas nacionales, además de haber participado en 6 manuales y libros, ha impartido más de 500 cursos y talleres sobre diferentes tópicos de nutrición vegetal a técnicos y productores en México, Centroamérica y Sudamérica. Ha participado como conferencista en más de 200 eventos y ha organizado 3 congresos internacionales y 6 nacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido responsable y colaborador de 15 proyectos financiados por organismos tanto nacionales como internacionales. Es asesor y consultor de empresas nacionales y extranjeras en el manejo de suelo, agua y nutrición de cultivos hortifrutícolas. Sin más, le doy la bienvenida y el micrófono al doctor Prometeo Sánchez García, no sin antes agradecerle una vez más su compromiso con la agricultura en general, con los productores y con la institución que nosotros representamos. Muchas gracias, doctor. Paso los micrófonos, por favor. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. Pues muchas gracias. Y antes que nada agradecerte por esta invitación para conversar de un tema, ¿verdad? Que normalmente manejamos ya en la agricultura, este nuevo modelo de producción agrícola que es la agricultura regenerativa. También agradecer a todos los amigos, hay tantos amigos que nos acompañan el día de hoy. Tengo entendido que hay gente de Estados Unidos, bueno, de todo México. Por ahí nos acompañan los amigos de Cuba, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil. Bueno, seguramente se me olvida mencionar algunos de ellos, ¿no? Creo que Paraguay también, ¿no? Ya lo mencioné. Pero bueno, por ahí en el chat seguramente nos dirán, ¿verdad?
nos dirán seguramente si nos están escuchando. ¿Sí me escuchas? Porque veo en el chat que dice que no se escucha. Freddy, Se ¿sí nos escucha escucha? bien. Ok. Sí, por ahí en el chat estaba leyendo que no se escuchaba, pero bueno, debe ser algo ahí local, ¿no? Bien, pues vamos a dar inicio a esta charla. Quisiera pues comentar algunas ideas, cómo a través de la agricultura regenerativa podemos impactar favorablemente en la producción sustentable de alimentos, en el mitigar el cambio climático global y finalmente pues a coadyuvar en la seguridad alimentaria. Bien, pues el tema que hoy vamos a abordar sería la agricultura regenerativa y platicar sobre algunas tecnologías, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos finalmente, como les mencionaba, impactar en la producción de alimentos a nivel mundial. Eh, Quisiera tocar estos temas, la problemática de los suelos y el clima, ¿verdad? Lo que normalmente le llamamos estrés abiótico, cómo la agricultura regenerativa es importante, como ya les mencionaba, pues para la producción sustentable de alimentos, coadyuvar en la seguridad alimentaria y ayudar a mitigar el cambio climático global. Y bueno, y cómo a través de la fertilización ASA podemos impactar directa e indirectamente en estos tópicos. La dinámica, antes de iniciar, pues la dinámica va a ser la siguiente. Trataré de ser breve en mi charla, dejaré espacio para algunas preguntas, las cuales podrán ir haciendo a través del chat. Al finalizar mi presentación, pues dejaré algún espacio para poder dar respuesta a sus preguntas. Bien, ya lo decía Franklin Roosevelt, ¿no? Que una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Me gusta iniciar siempre con este principio o postulado, ya que la agricultura regenerativa está muy directamente relacionada precisamente por la conservación y detención de la degradación de los suelos, lo cual ya es un problema a nivel mundial, independientemente del cambio climático. Se dice que la pérdida de alimentos a nivel mundial por estrés abiótico, comparado con el estrés biótico, es de aproximadamente un 65%. Estrés abiótico, entiéndase todo aquello que genera eh, un estrés, valga la redundancia, en las plantas que no tiene nada que ver con seres vivos. Estamos hablando principalmente de clima y suelo. Por eso creo que este tema, ¿verdad?, sobre la agricultura regenerativa tiene mucho que ver precisamente con esto que estamos viviendo en la actualidad, que es el estrés abiótico, ya sea edáfico, es decir, suelo, y el efecto climático. Las pérdidas a nivel mundial son demasiado altas, ¿no? Se habla de más de 170.000 billones de dólares simplemente por este mal que, que se conoce como estrés abiótico. Yo al estrés abiótico le denomino la muerte silenciosa, ¿verdad? Así como en los seres humanos, el estrés es considerado la muerte silenciosa, también en las plantas, de acuerdo a muchos estudios que se están desarrollando y estamos desarrollando a nivel global. Entonces, vean cómo voy a tratar de englobar o enmarcar, ¿verdad?, el tema de la agricultura regenerativa precisamente para poder entender y poder, pues, tomar medidas o estrategias para poder mitigar eh, el estrés en las plantas. Vean, algo bien interesante. Este año salió un reporte del Foro Económico Mundial, ¿verdad?, que se reunió el año pasado en Davos, las grandes potencias económicas, y hablan de los famosos riesgos globales para este 2024. Si se fijan, eh, pues hay riesgos que tienen que ver con clima, con economía, con migración, con guerras, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes, ahí están 5 grupos o sectores, que es la sociedad civil, las instituciones internacionales, o vamos a llamarle no gubernamentales, el sector académico, los gobiernos en sí y el sector privado. Entonces ellos englobaron cuáles serían los riesgos para este 2024 a nivel global. Y vean, yo coloqué en color amarillo y verde, ¿verdad? Se encuentra allí el clima.
aparece entre los primeros lugares junto con la desinformación. Vean cómo son dos temas que piensan que puede afectar, ¿verdad?, el desarrollo de las economías a nivel global. Uno es la desinformación y el otro sería, en segundo o primer lugar, está el clima. Por eso es bien importante que toquemos este tema, como ya lo mencionaba Jesús, ¿verdad? Y cómo nosotros a través de la agricultura regenerativa podemos nosotros ayudar a mitigar el cambio climático global. Bueno, está por demás hablar del fenómeno del niño, que inició, ¿verdad? En el año 2023, el año pasado. Bueno, inició realmente en el 2022, más o menos por el mes de noviembre. Ustedes saben que cuando se calienta el océano, enfrente, más o menos en el sur de Ecuador, norte de Perú, se calienta el océano, o los mares, por encima de 1 grado arriba de lo normal, empieza el fenómeno del niño. Y se le conoce como fenómeno del niño porque precisamente en aquella zona el niño significa lluvias, una caída fuerte de lluvias, y precisamente le pusieron el niño porque veían que próximo a la Navidad, ¿verdad?, el nacimiento del niño Jesús, ocurría este fenómeno, ¿no?, de unas lluvias intensas. Y claro, ya el factor inverso o contrario, pues sería la niña, ¿no?, es decir, sequía. Esto ocurre de forma diferente dependiendo de cada latitud en el que nos encontremos. Mientras que para Chile, Argentina, sur de Brasil este año fueron lluvias intensas. Para el centro norte de Brasil, Colombia, Centroamérica, algunas partes de México, pues fue sequía, ¿verdad? Entonces la niña puede cambiar o el niño puede cambiar en función de dónde nos encontremos, a qué latitudes. Bien, cuando hablamos del niño, hablamos finalmente de un efecto climático que puede ser estresante o no para las plantas. Seguramente en muchos de los lugares donde ustedes residen percibieron este fenómeno. Y claro, muchas veces lo confundimos con el cambio climático global, algún fenómeno, un evento climático como fue el Niño. Ahora, una característica del Niño del año pasado, ustedes lo vivieron, fue que estuvimos 5 grados en promedio, estuvimos 5 grados por encima de los récords históricos. Este año estamos viendo que pues se están manteniendo más o menos temperaturas incluso un poquito más bajas que el año pasado, pero las temperaturas mínimas son un poquito más altas que el año pasado. Entonces, vean, finalmente hay un reajuste, ¿verdad?, en el clima a nivel mundial y esto pues está impactando desfavorablemente en la productividad agrícola. Eh, bueno, estas son unas fotos que tomé yo en el sureste de México el año pasado, debido a la sequía. eh, Productores que no tienen sistema de riego, suelos arcillosos, meses sin llover, pues es normal que las plantas colapsen. En el centro de Occidente, la principal zona productora de aguacates en el mundo, que también eh, no tiene sistema de riego, ¿verdad? Porque normalmente en estas zonas, en los años niña, pues tenemos una buena y satisfactoria cantidad de agua, lo cual genera pues una buena productividad de aguacates. Sin embargo, vimos que este año, ¿verdad? O en el fenómeno del niño, que todavía existe, ¿verdad? El fenómeno del niño se extiende más o menos hasta el mes de junio, según los pronósticos. Posteriormente ya comienza a migrar hacia el evento de la niña. Entonces este año vamos a tener la mitad del año va a ser niño, es decir, ahora, hasta junio, y la segunda parte del año se habla que va a ser un fenómeno de la niña, ¿no? Bueno, no se diga, el norte de Perú. Hubo lluvias no tan intensas como en el 2017, ¿verdad?, que generó muchos destrozos en las ciudades, en los sectores agrícolas, en el sector agrícola, y este año no fue tan fuerte este evento de lluvia. Sin embargo, generó algunas incomodidades, sobre todo en el sector agrícola. Bueno, Chile, ¿verdad? Después de 12 años sin lluvias, pues este año se inundaron en algunas zonas productoras, ¿verdad? Por ahí vemos uva, vemos cítricos. Y bueno, como este año también fue un invierno más cálido, es decir, menos frío, pues también algunas variedades de cerezo, que es un cultivo que tienen en aquellas zonas, pues también la brotación vino un poco diferente, fuera de tiempo. Y recuerden que la agricultura
muchas veces no es cuánto produzco, sino cuánto produzco en el momento indicado para la exportación, ¿verdad? Ya en Chile, por ejemplo, si tú produces o cosechas cereza en el mes de noviembre, te pueden pagar hasta $20 el kilo de la cereza. Si cosechas en diciembre, pues ya tenemos hasta $5 el kilo. Todo esto porque va para China, para el famoso año nuevo chino, ¿verdad? Bien, y seguramente también han escuchado que en Europa está colapsando, ¿verdad? La agricultura, no la agricultura, las carreteras, las ciudades, porque están protestando. Hay todo un estallamiento de los agricultores en Europa. Ahorita vamos a ver por qué. Este fenómeno inició en Francia hace algunas semanas, o casi a principios de año. Y bueno, se ha permeado estas movilizaciones. Pues ya las encontramos en España, Italia, Alemania, Países Bajos, Holanda, ¿verdad? Eh, Polonia, ¿qué más? Grecia, etcétera, etcétera. Entonces, vean, ustedes pueden ver en las noticias prácticamente qué es lo que está sucediendo en aquellas latitudes y pues los agricultores están protestando. Entre otras cuestiones, por el encarecimiento, ¿verdad?, de los energéticos, como consecuencia de la guerra, ¿verdad?, en Ucrania. Entonces, pero vean, principalmente por esto están protestando. Existe un pacto verde europeo. ¿En qué consiste este pacto verde europeo? Por ley, fíjense, por ley, los están exigiendo a los productores de Europa destinar al menos 4% de sus tierras cultivables a pues a tener árboles, ¿no? A especies arbóreas. Es decir, destinar más o menos esa superficie, pero para ya no cultivar, para hacerla ya no, para cuestiones no productivas. ¿Qué más? Por ley, están obligando a los productores a rotar cultivos, en la rotación de cultivos, como ya se hace eso se hace es muy común en Brasil, ¿verdad? En Argentina. Ellos rotan soya, trigo, maíz, entonces, y eso pues permite tener suelos bastante fértiles, ¿no? ¿Qué más? Y vean, algo bien interesante que atañe a la charla del día de hoy, pues esto, ¿verdad? Que están por ley obligando a los productores a reducir 20%, ¿verdad? 20% los fertilizantes sintéticos. Entonces, si se fijan, todo esto este Pacto Verde Europeo, ¿en qué consiste? En disminuir la huella de carbono, ¿sí? Entonces, eh, en la mejora de los suelos, cuando hablamos de rotación de cultivos, ¿no? Mejorar los suelos para dejar de aplicar también muchos productos plaguicidas sintéticos. Fíjense, reducir el uso de fertilizantes sintéticos, ¿ya? Es decir, bajar la huella del carbono y destinar al menos un 4% de su superficie agrícola cultivable para pues tener ahí un área de árboles, ¿verdad?, que puedan captar CO2 del ambiente. Entonces vean cómo la agricultura mundial está migrando hacia, hacia una producción más sustentable, más amigable con el ambiente, a tratar de disminuir fuertemente la huella de carbono, es decir, a mitigar el cambio climático por todos los estragos que estamos viviendo a nivel mundial. Si se fijan ahora cómo el niño afectó, ¿verdad?, la agricultura de tal manera que eso está haciendo que los precios de los alimentos se encarezcan. Y eso está impactando en la inflación en nuestros países. Por ejemplo, México es uno de ellos. La inflación de nuestro país está directamente relacionada con el encarecimiento de los alimentos, mientras que en otros países no solamente el encarecimiento de los alimentos, sino también de los energéticos. ¿Ya? Entonces vean cómo finalmente esto es un dolor de cabeza. Pero bien, ya hablamos un poquito del estrés climático que está generando a nivel mundial, por el clima en sí, pero también tenemos el otro tema que nos atañe el día de hoy, que es los suelos. Según la FAO, un tercio de los suelos del mundo están degradados, ¿verdad? Entonces, la degradación física, química y biológica es un problema global con ligera, existe una degradación ligera, moderada y muy severa, como lo estamos viendo en esta fotografía. Es una degradación hídrica fuertemente, precisamente por la tala de los bosques. Si nosotros
eliminamos selvas, bosques para cultivar nuestros alimentos y no cuidamos el suelo, pues terminamos como la fotografía que ustedes están viendo aquí de fondo. Aquí tenemos algunas zonas en México donde esto es muy grave, ¿verdad? Ustedes han escuchado mucho en la producción de aguacate, ¿no? Como es muy criticado precisamente por lo mismo, ¿verdad? Si se tenía una, una devastación de los bosques precisamente para cultivar aguacates, que es un cultivo bastante rentable en nuestro país, y vean, ahora es ampliamente criticado, de tal manera que ahora ya existe una ley, por ejemplo, en el estado de Michoacán, donde ya está prácticamente legislado la tala de bosques. Entonces, pero bueno, eso es otro tema. En México se dice que más del 62% de los suelos, desde el año 2003, fíjense, ya estaban degradados, presentaban degradación física y o química, pero la degradación biológica es todavía mucho mayor. ¿Qué es la degradación biológica? La pérdida de carbono, materia orgánica, microorganismos, ¿verdad? Y eso es un problema muy fuerte, muy grave, porque vamos a ver después cómo al perder la degradación, la fertilidad biológica de los suelos, impacta negativamente en la fertilidad física y en la fertilidad química. Y por más dinero en ocasiones que nosotros colocamos para producir alimentos, no vemos esa respuesta, precisamente porque estamos generando un estrés, vamos a llamarlo así, edáfico en nuestros cultivos. Vean, por ejemplo, aquí, ¿no? A veces no todo es clima, también es las malas prácticas de producción que tenemos en nuestros países. No por tener suelo, tener tierras, significa que somos buenos productores, ¿no? Vean, por ejemplo, este tipo de establecimiento de cultivos, en este caso aguacate, vean, por ejemplo, que se establecen en las montañas, en los pendientes. Vean, por ejemplo, con la lluvia, el hecho de tener así los árboles a favor de la pendiente, eso genera muchas pérdidas de suelo. Y está evidenciado, vean. Hay estudios en México que establecen cuánto se pierde en toneladas por hectárea anualmente simplemente por la manera de producir, en este caso, aguacates. Estos son trabajos desarrollados en el estado de Michoacán, ¿no? Donde se producen más de 150.000 hectáreas de aguacate. Por eso se habla que es la capital mundial del aguacate en aquella zona. Entonces, pero la degradación ha sido muy fuerte de suelos. Ahora sí, cuando decimos, dime con qué suelo trabajas y te diré qué productor eres, me refiero a esto, vean. Sabemos que los suelos de mala calidad, con más dinero producimos menos. Es decir, producimos plantas de mala calidad. Afortunadamente, el 95% de nuestros alimentos provienen del suelo. Tenemos una parte que es producido en hidroponía, ¿verdad? Pero la mayoría de los alimentos viene precisamente de los suelos. Si producimos plantas de mala calidad, pues si tenemos plantas de mala calidad, pues vamos a producir alimentos de mala calidad, nutritiva. Es decir, vean por ejemplo esa fotografía del maíz. Eso es una deficiencia muy fuerte de zinc, ¿verdad? El cultivo de maíz es un cultivo que demanda mucho zinc, precisamente para esos que le llamamos los pelos del elote, ¿verdad? No son otra cosa más que tubos polínicos eh, para que ocurra una mejor fecundación del óvulo, una mejor vamos a decir, formación de grano. Y lo que estamos viendo ahí es esto, ¿no? No solamente vamos a tener un maíz pobre en zinc, entonces, ¿esto qué genera? Pues que si nosotros no consumimos suficiente zinc, recuerden que el zinc es un elemento muy importante para nuestra salud. ¿Y, por qué? Porque está muy relacionado con nuestro sistema inmunológico. Ahora que estuvimos en la pandemia, ¿verdad? Cuando alguien se enfermaba de COVID, pues lo primero que le daban era, entre otras cosas, eran vitaminas ricas que tuvieran zinc. ¿Para qué? Pues para potenciar nuestro sistema inmunológico. Entonces, vean, dice el doctor Ratan Lal, de la Universidad de Ohio, que si el suelo se degrada, todo se degrada. Las plantas, los animales, la salud humana y el ambiente. El suelo y la vida están interconectados. Por eso, se fijan, estoy haciendo como una reflexión, tratando de conectar todo. El suelo, el clima, alimentos, nuestra salud,
aunque todo le ponemos términos monetarios, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta nuestra salud? ¿Cuánto cuesta eh, la salud ambiental, vamos a llamarlo así? Eso no tiene precio. Sin embargo, siempre monetizamos todo. Pero vean, decimos que si en suelos de mala calidad producen plantas de mala calidad. Puse el ejemplo del maíz, que es uno de nuestros principales alimentos en México, o el principal. Si nosotros consumimos maíz, normalmente pues no sabemos su procedencia. Si es un maíz que viene de un suelo de mala calidad, no fue fertilizado bien, me estoy consumiendo un maíz que no es nutritivo. ¿Y qué dijimos? El maíz es un cultivo que demanda mucho zinc y nosotros necesitamos el zinc. Y según, ¿verdad?, la última encuesta de salud y nutrición en nuestro país hablaba que aproximadamente ¿qué? Si redondeamos ahí, un 19% de los niños tienen deficiencias de zinc y un 23% tiene anemia. No por comer significa que nos estamos nutriendo. Por eso hablamos de alimentos ya no solamente inocuos, limpios, sino hablamos de alimentos nutritivos. Y todo esto tiene que ver con nuestro quehacer diario, ¿verdad? Otro ejemplo, el tomates, o jitomate, ¿no? Como decimos en el centro de México, el tomate. Si se fijan, esta es una característica que yo he estado evidenciando en muchos lugares de nuestro país. Donde se produce tomates, normalmente tenemos este tipo de anomalías, vamos a decirlo así. Sí tenemos tomates y se venden. Que no se puedan exportar es otra cosa, pero se vende en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que cuando un tomate no tiene suficiente licopeno, que es el que le da realmente, ese pigmento es el que le da el color rojo al tomate, y nosotros consumimos ese tomate, ¿verdad? El licopeno, recuerden, es un anticancerígeno. Nosotros comemos para alimentarnos, claro, satisfacer o saciar nuestra hambre, pero en realidad nos estamos alimentando también para estar más saludables. Ese también es uno de los motivos de por qué comemos. Comemos porque nos da hambre, claro, pero comemos también para estar saludables. Y mucho de lo que comemos, pues nos va a permitir estar o no saludables, independientemente de los residuos de plaguicidas y eso, ¿no? Que es otro tema. Y estoy hablando de la calidad nutritiva de nuestros alimentos. Por eso toqué el tema del zinc. Ahora tomo el tema del payaseado de fruto que le decimos en México. Bloaching le dicen en Estados Unidos. Entonces, esa decoloración, esa falta de color rojo, ¿qué significa? Que no tiene licopeno. Y estamos hablando de frutos ya maduros. Y si no tiene licopeno, pues estoy consumiendo un alimento que no me va a ayudar a prevenir, ¿qué? Cánceres, cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Hay muchos estudios que hablan al respecto, los beneficios del licopeno para ayudarnos a mitigar los problemas de cáncer. Es un anticancerígeno. Y vean, tiene que ver con la nutrición también este fenómeno. Suelos que son mal abastecidos, perdón, cultivos de tomate que no son bien nutridos con potasio, con magnesio, normalmente son frutos que van a tener menos color rojo, menos licopeno en este caso. Eso también ya está evidenciado. Ahí están viendo una fotografía, vean, una deficiencia de magnesio y potasio muy fuerte en tomates. Vean el color del fruto, se cosecha, no madura, pero no contiene el suficiente licopeno, que es nuestra salud, finalmente. Pero bueno, ya toqué un tema así, global, ¿verdad? De lo que es, toqué el tema del clima, toqué el tema de la salud humana, toqué el tema de suelos, pero vean, ya desde el año 2023 nuestro planeta cuenta con más de 8.000 millones de personas y se dice que en el año 2050 vamos a ser, si no más de 9.000, sino hasta casi 10.000 millones de personas. Estamos creciendo muy rápido, exponencialmente, más de lo normal. Se decía que en el 2023, ¿verdad? Eh, perdón, que en el 2030 íbamos a ser 8.000 millones de personas y ahora en el 2023 nació el habitante 8.000 millones. Entonces estamos creciendo demasiado rápido. En México, por ejemplo, crecemos a una tasa de aproximadamente 2 millones más. Nacen de niños que no estaban presupuestados, por llamarlo así, ¿verdad? Sin embargo, la producción de alimentos pues también debería ser creciente o ir a la par de todo esto, pero tenemos una hectárea, no puede tener más de 10.000 metros cuadrados. Entonces,
nos estamos enfrentando, como dice aquí, algunos especialistas dicen que en el año 2050 el cambio climático global más la degradación de suelos va a generar que se produzcan menos del 10% de alimentos. Ya entienden ahora por qué los alimentos están tan caros, ¿ya? Es la ley de la oferta y la demanda. Si hay poca oferta, por lo tanto, no es porque seamos malos productores, ¿verdad? Simplemente que ahora con más dinero, ¿por qué digo con más dinero? Porque subieron de precio los fertilizantes, los energéticos, ¿verdad? Algunos consumibles, insumos. Entonces, y como viene un cambio climático, el clima nos afecta, pues nos sale muy caro producir menos, ¿ya? Y eso pues impacta finalmente en la inflación, en nuestros bolsillos. Pero veamos a la agricultura no como un factor que está generando problemas para el cambio climático global, porque nos habla mucho de que emitimos mucho CO2 en el ambiente para producir alimentos, que usamos mucha agua dulce, ¿verdad? El problema no es que usemos agua dulce o que emitamos CO2 al ambiente. El problema es que no sabemos muchas veces hacer un uso eficiente de todos los recursos que tenemos, el agua, el suelo, los fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser más eficientes en lo que hacemos. Pero es otro tema, ¿no? Que está relacionado con esto, pero da para hablar en otros foros, en otros escenarios. Entonces, vean, se dice que si nosotros lográramos incrementar 2% el nivel de materia orgánica o de carbono en el suelo, principalmente carbono en el suelo, quedaríamos en equilibrio, es decir, la huella de carbono quedaría en equilibrio. ¿Qué significa la huella de carbono? Es la cantidad de CO2 que emitimos al aire, ¿verdad? al, al exterior, con relación a la cantidad de CO2 que consumen las plantas para producir cierta cantidad de biomasa, ¿no? Acuérdense, las plantas, uno de sus principales alimentos es el CO2, además del agua, nutrientes, etcétera, etcétera. Pero uno de los principales componentes de las plantas es carbono. ¿Y de dónde lo toman el carbono las plantas? Del aire. ¿Y qué está generando el CO2 en el ambiente? Cambio climático acelerado. Entonces, vean, la ecuación es muy sencilla. Produzcamos más alimentos, ¿verdad? Con un uso más eficiente del agua, aprovechando el recurso suelo, ¿verdad? Pero si el suelo está enfermo, pues ¿qué sucede normalmente? Los rendimientos caen, menos consumo de CO2 y más CO2 en el ambiente, pues el efecto invernadero. Entonces, vean, la ecuación es muy sencilla. El problema es que no nos hemos puesto de acuerdo. Aquí en México todavía, o en otros países todavía lo vemos como algo muy lejano, ¿verdad? En Europa, si se fijan, ya es una ley. Rotar cultivos, bajarle 20% al uso de fertilizantes sintéticos, además de que poner árboles para consumir CO2 del ambiente. Pero vean cómo está mucho enfocado precisamente a la huella del carbono, a mejorar los suelos. Si tú mejoras el suelo, mejoras todo en una planta. Entonces le decía que más o menos sobre esto trata este nuevo enfoque que es la agricultura regenerativa. Fíjense todo lo que tuve que hablar como preámbulo para hablar ahora del tema de nuestra charla, la agricultura regenerativa. Este es un nuevo modelo a nivel mundial para producir alimentos. Esto inició en Estados Unidos hace muchos años, ¿verdad? Hay un instituto que se llama el Instituto de la Calidad y la Salud del Suelo, que empezó a, a tratar de minar en la sociedad, ¿verdad? Que teníamos que cambiar la manera de producir alimentos. Claro, hay otra parte que es no solamente producir alimentos, sino también el uso responsable y consumo de alimentos. Ustedes seguramente han escuchado cifras de cuánto se pierde, ¿verdad? De comida, casi la mitad de lo que se produce. Pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿cómo se puede definir lo que es la agricultura regenerativa? Yo más o menos la defino de esta forma, que es un sistema de producción agrícola que consiste en utilizar prácticas sustentables. ¿A qué me refiero? Pues rotación de cultivos, ¿verdad? Es una práctica que se nos ha olvidado, el uso de abonos verdes, etcétera, etcétera. Muchas de estas prácticas ya las utilizaban
nuestros antepasados, ¿verdad? Los mayas, los aztecas, los incas, simplemente que se nos olvidó. Como les decía, ahora ponemos las plantas a favor de la pendiente, como lo hacían antes los, los mayas, los aztecas, era aquí en el príncipe Nezahualcóyotl, aquí cerca de Texcoco, cerca de la Ciudad de México, terrazas, ¿no? ¿Cómo lo hacían los incas? Terrazas. Si ustedes van a ver las terrazas que hacían los incas o los quechuas allá en Perú, Machu Picchu, van a ver que son terrazas que hasta la fecha son suelos, siguen siendo fértiles, porque le tienen mucho respeto a la naturaleza, a la tierra madre, o a la madre tierra, Pachamama, como le decían ellos, ¿no? Bien, entonces, también podemos utilizar tecnologías de última generación, drones, inteligencia artificial y todo. No está peleada una cosa con otra. Aquí lo importante es producir alimentos sanos, limpios y nutritivos. Pero vean, la parte medular en la agricultura regenerativa está relacionada con el suelo. Queremos producir alimentos, pero tenemos que mantener y o aumentar la fertilidad física, química, biológica de los suelos. ¿Para qué? Para combatir el cambio climático global o mitigarlo, conservar el agua, aire, suelo y la salud de los humanos. Si se fijan, es una definición tal vez un poco amplia, pero si quieren la resumimos de otra forma. Vean, la agricultura regenerativa es un conjunto de prácticas agrícolas que protegen el suelo, el agua y la biodiversidad, además de respetar el bienestar animal. Ahora ya se habla incluso de ganadería regenerativa, fíjense, ¿ya? ¿Qué significa? Pues finalmente el alimento del ganado, pues son plantas. Entonces, si yo produzco pastos bajo el concepto de agricultura regenerativa, estoy haciendo una ganadería regenerativa. También existe ese concepto. Ahora, la agricultura regenerativa, como dice ahí, reconoce el papel clave de los productores y el impacto positivo que tienen en la agricultura. Tiene un papel muy importante el productor, desde el punto de vista ecológico, pero también económico, ¿verdad? Pues, ¿cuáles son los principios de la agricultura regenerativa? Pues ahí lo estamos viendo. Primeramente, convencernos de esto, ¿ya? Entender el concepto y el contexto en el que estamos viviendo a nivel mundial. Por eso hice todo una introducción previa, ¿no? Del clima, del suelo, la salud de los humanos, etcétera. ¿Para qué? Dijimos, pues la idea es cuidar el suelo, minimizar la perturbación del suelo, maximizar la diversidad de cultivos, como dice ahí, ¿ya? En este caso la rotación de cultivos, conservar, todo esto es para conservar y o mantener la fertilidad del suelo. Vean, aquí dice prolongar la vida útil de las raíces. Más adelante les voy a decir la importancia que tiene este concepto, ¿verdad? ¿Por qué queremos tener muchas raíces y que sean sanas y que nos duren mucho tiempo? Tiene mucho que ver precisamente con lo que vamos a platicar después. Y bueno, como decíamos, también podemos integrar la ganadería en este nuevo modelo. La ganadería lo que se conoce como regenerativa, ¿no? Pero vean, en términos, ya dijimos que la salud, el ambiente no tiene precio, pero bueno, ya ven que siempre para todo quieren poner números y bueno, si ustedes ven en el internet, se habla pues que la agricultura regenerativa pues está generando muchos beneficios, no solamente en el ambiente o en la salud de los humanos, en la salud del suelo, ¿verdad? Sino que también en la parte económica. Un modelo que está creciendo fuertemente, de tal manera pues que ya tenemos incluso certificadoras que están certificando, valga la redundancia, ya no bajo el contexto de lo que es un producto orgánico, ¿no? Sino un producto obtenido bajo el concepto de la agricultura regenerativa. Fíjense cómo a veces confundimos la agricultura regenerativa con la agricultura orgánica. Entonces, cómo ha venido la agricultura a nivel mundial a través de la historia, ¿verdad? Cómo ha venido migrando y cambiando hasta lo que nos encontramos ahorita en este contexto o en este nuevo modelo, ¿verdad? Que es la agricultura regenerativa. La agricultura orgánica vino de alguna manera también a ayudar un poco, ¿verdad? Pero la agricultura regenerativa, si se fijan, tú puedes utilizar fertilizantes sintéticos, claro, en menor grado. Puedes utilizar harina de rocas, si no quieres utilizar fertilizantes sintéticos, que es parte de lo que se hace en la agricultura orgánica. O sea, es decir, no está peleada una cosa con otra.
Aquí lo importante que dijimos, producir alimentos limpios, nutritivos, inocuos. ¿Qué más? Manteniendo o aumentando la fertilidad química, física, biológica de los suelos para cuidar el aire, el agua, la salud de los humanos. Independientemente de las estrategias que diseñemos, tenemos que ir hacia allá, ¿verdad? Y bueno, en este video, yo se los he comentado en otras charlas, en este video, ¿verdad? Ves el suelo, Kiss the Ground. Ustedes van a ver en una hora más o menos, hora y media que dura este documental, van a ver más o menos en qué consiste la agricultura regenerativa, ¿verdad? ¿Cuál, qué llevó a muchos investigadores o a muchos sectores de la sociedad a este nuevo modelo de producción agrícola? Es como una historia de la agricultura regenerativa. Y bien, entonces decíamos que también hemos venido migrando hacia esta agricultura precisamente cuando también hace algunos años, ¿verdad? Cuando inicia la guerra en Ucrania, pues se disparan los costos de los fertilizantes. Entonces ahí tenemos que empezar tuvimos que volver reordenar mucho de nuestros sistemas de producción agrícola. ¿Por qué? Porque o no había fertilizantes o estaban demasiado caros, ¿no? Entonces tuvimos que migrar hacia algunas prácticas que ya se usan en la agricultura orgánica desde hace años, ¿verdad? Combinarlas con los modelos que ya existían, ¿verdad? Y van a ver que finalmente todos caímos nuevamente en lo que es la agricultura regenerativa. Yo siempre cuando me enfrentaba a grupos de productores, les decía, ahora cuando yo daba charlas después de que se incrementaron los fertilizantes o el costo de los fertilizantes, yo les decía, vean, qué irónico, qué ironía, ¿no? Los fertilizantes están tan caros y los tiramos. No es que los estemos tirando, ¿verdad? En la naturaleza nada se destruye y se crea, todo simplemente se transforma. Vean, mucho de ese nitrógeno, ustedes seguramente han escuchado que del nitrógeno que fertilizamos o que aplicamos, aproximadamente un 50% se pierde. No se pierde, ¿no? Va a parar a los océanos a través de las aguas subterráneas y vean lo que se conoce como eutrificación o eutroficación, ¿no? Eh, y vean, entonces ese calentamiento de los océanos más el nitrógeno, pues es un caldo de cultivo bastante bueno pues para las algas. Seguramente los que han ido en los últimos años a Cancún, algunas otras playas, pues han visto los perjuicios, ¿no? Que nos genera tener tanto sargazo. Eso a nosotros como turistas, pero el problema ecológico más fuerte es que un exceso de algas pues evita la entrada de luz a los mantos de coral y finalmente terminan por morir los mantos de coral, ¿no? Y también, o los arrecifes de coral que le decimos, ¿verdad? Entonces, vean, el impacto ecológico es muy grande, además del económico, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo un mal uso de los fertilizantes también, pues conlleva todo esto, ¿no? Además de que perdemos dinero, generamos un impacto, producimos menos CO2 consumimos y además el impacto ecológico que estamos generando. Por eso les digo, este impacto ecológico normalmente, pues, sí, póngale un precio. A veces no tenemos ni cómo ponerle precio a ese tipo de impactos. Ahora, no solamente existe esa pérdida de fertilizantes por mal manejo, también se puede perder pues, como por ejemplo, es un trabajo que se hizo allá en Michoacán, en Aguacate, Texas. Eh, cuando no empleamos bien los fertilizantes, no generamos una buena estrategia de nutrición, pues terminamos por perderlos también, vean. Aquí se aplicó nitrato de calcio, con una semana de lluvia, y los fertilizantes, vean, prácticamente se pierden en una semana con tanta agua. Pero bien, ahora ya, dentro de todo este contexto, ¿cómo nosotros, a través de una estrategia, o cómo NASA puede coadyuvar a la producción sustentable de alimentos? ¿Cómo podemos favorecer, ¿verdad?, la seguridad alimentaria? ¿Y cómo podemos ayudar a mitigar el cambio climático? Que son tres de los temas medulares que toqué el día de hoy, ¿verdad? La producción sustentable de alimentos, hacer alimentos, ¿verdad? Para que la sociedad tenga alimentos disponibles, limpios, nutritivos.
en cantidad óptima y ayudar a mitigar el cambio climático. Entonces vamos a ver en qué consiste este enfoque o cómo o por qué, vean uno, el lema de la empresa NASA dice, hacemos agricultura regenerativa. Aquí quisiera ver por qué estamos diciendo que se hace agricultura regenerativa. También, antes de, o para ponernos en contexto, cómo a través de la estrategia de NASA que estamos haciendo agricultura regenerativa, cómo podemos impactar en los objetivos de desarrollo sustentable de la UNESCO. Ustedes los conocen, recuerden que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, la Agenda 2030 que se llama. Entonces, fíjense, hay muchos objetivos para que un país pueda desarrollarse sustentablemente o sosteniblemente, perdón, y dónde podemos impactar nosotros directamente, pues yo les englobé aquí en color rojo. Uno de los objetivos es hambre cero. Ujú. Ok, entonces aquí el tema de hoy, o la agricultura regenerativa, nos puede ayudar directamente a, a, a mitigar de- a combatir este objetivo, hambre cero. El otro, que ya platicamos, acción por el clima, ¿verdad? Estos directamente nos pueden ayudar a mitigar. E indirectamente, ¿verdad? El fin de la pobreza, que bueno, es multifactorial, lo sabemos, pero podemos ahí polemizar al respecto o no, pero indirectamente podemos estar eh, incidiendo sobre este objetivo. Salud y bienestar, ya dijimos, ¿verdad? La producción de alimentos saludables, limpios, inocuos, nos puede ayudar a este objetivo. ¿En qué más podríamos nosotros estar incidiendo? Trabajo decente y crecimiento económico, ¿verdad? Dijimos también, eso nos puede ayudar. Vida submarina, ya vieron por qué. Si hacemos un uso racional, o una agricultura regenerativa o un uso más racional de los fertilizantes, más eficiente, pues menos contaminación de los océanos. Y bueno, la vida de ecosistemas terrestres. Entonces, aquí lo englobé en color azul, más o menos en qué objetivos podríamos estar impactando. Y claro, podría estar todavía más tenue en algún otro de los objetivos, ¿no? Educación de calidad, pues sí, o sea, mejor educación ambiental podría ser, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, si nos enfocamos básicamente a estos objetivos, pues vamos a ver qué podríamos nosotros hacer cuando estamos desarrollando a través o produciendo alimentos a través de la estrategia de NASA. Para eso quiero que se observe en la etiqueta, ¿verdad?, de algunos productos de NASA, independientemente si es Yumic P, Yumic N, Yumic A, etcétera. Si se fijan, además de contener nutrientes, todos los elementos macro y micronutrientes también contiene materia orgánica, ácidos húmicos, fúlvicos, carboxílicos, ¿verdad? Que es uno de los principales componentes. Vean el porcentaje que contiene, además de de los nutrientes, llámese macro y micronutrientes. Entonces, vean, si estamos diciendo que este producto contiene carbono, materia orgánica, pues entonces, si yo incorporo estos fertilizantes al suelo, pues directamente estoy incorporando materia orgánica. Recuerden que en nuestros países uno de los problemas fuertes es contenido de materia orgánica. Son pocos los lugares y países donde tenemos altos niveles de materia orgánica. Colombia, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van al eje cafetero, que así se llama, pues ahí podemos encontrar hasta suelos con 28% de materia orgánica. Pero estamos hablando de excepciones. Entonces, en la mayoría de los países se ha venido perdiendo los niveles de materia orgánica o simplemente ya no tenemos materia orgánica. Claro, existen suelos que les llamamos nuevos, ¿no? Los arenosos, que no están, han sido poco intemperizados, pues son suelos en el desierto, donde no tenemos vegetación, pues son suelos pobres ya por naturaleza, pues son suelos pobres en materia orgánica, ¿no? Sin embargo, en otras zonas los hemos perdido. Por ejemplo, en Michoacán, donde se producen aguacates, decíamos que en aquellos suelos era muy común, en aquellas zonas era muy común encontrar hasta 14, 15% de materia orgánica. Ahora, después de tantos años de producción de aguacate, sin cuidar el suelo, ya hablamos de 6, 8%. Casi la mitad de la materia orgánica se ha perdido en aproximadamente unos 50 años, ¿no? Entonces, vean, al incorporar estos fertilizantes,
organominerales, pues estamos incorporando carbono al suelo. Ya, pues. Ah, Recordemos lo que decía el doctor Ratan Lal, que si nosotros lográramos aumentar 2% el contenido de carbono en los suelos, podríamos quedar en equilibrio, ¿verdad? Podríamos disminuir la huella del carbono, que finalmente es lo que hemos platicado ahorita. Nuestro objetivo es, al producir alimentos, es no solamente cuidar el agua, cuidar el aire, bueno, cuidar el agua, cuidar el bolsillo del productor, cuidar la salud de los humanos, sino también que bajar la huella del carbono. Por eso es que en su momento la agricultura orgánica tuvo un boom, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente eh, estaba dirigida a bajar la huella del carbono. Al utilizar menos fertilizantes sintéticos, ¿verdad? Sustituirlos por orgánicos, podríamos bajar. Sin embargo, estamos viendo que no fue suficiente. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, vean, si dijimos que los productos de NASA tienen ácidos húmicos, los ácidos húmicos nos ayudan ¿a qué? A dar estructuración en el suelo, a mejorar las condiciones del suelo. Tiene muchas connotaciones, nos puede ayudar a oxigenar, a mitigar incluso problemas de salinidad, etcétera. Es decir, los ácidos húmicos nos ayudan de alguna manera, directa o indirectamente, a mitigar el estrés edáfico que le llamamos, ¿no? Y vean cómo adicionando ácidos húmicos aquí en el cultivo de maíz, pues vemos respuesta, ¿no? Altura, rendimiento, solamente por mejorar el suelo, sin aplicar nada más, solamente mejorando el suelo, vean, los rendimientos tienden a subir. ¿Cómo se explica esto? Pues si tú mejoras el suelo, puedes generar pues un mejor crecimiento de raíces, una mejor infiltración del agua, un mejor aprovechamiento de los fertilizantes. Entonces, vean, solamente arreglando el suelo se mejoran muchas cosas. Por eso en un principio la agricultura orgánica lo veíamos como algo fabuloso, extraordinario, ¿no? Claro, los suelos estaban tan mal o están tan mal que agregando abonos orgánicos, compostas o compost, como le llamamos, lombricompost, lombricompostas, decimos malamente, lo correcto es lombricompost, compost, ¿no? En español. No existe el término lombricomposta ni composta. Pero bueno, entonces le decía, los compost o el lombricompost, aunque suene medio raro, es lo más correcto. Entonces le decía que mejorábamos el suelo y veíamos cómo las plantas crecían. Pero allí abusamos de la agricultura orgánica, porque se nos olvidó la fertilidad química. Entonces la planta, al crecer mejor, pues demandaba más nutrientes, y muchos de esos nutrientes, ¿de dónde creen que los tomaba? Pues del suelo. Entonces generamos también una degradación química haciendo agricultura orgánica. Estoy generalizando, ¿no? Estoy generalizando. Entonces vean, los ácidos húmicos nos permiten estructurar suelo, mejorar el suelo y eso, pues, tener mejores raíces, un mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes. Los ácidos fúlvicos que contienen también los fertilizantes de NASA, los ácidos fúlvicos están más enfocados le llamamos quelatar, ¿ya? Los nutrientes del suelo. Normalmente en el suelo hay nutrientes que no están disponibles para la planta, ¿verdad? Los microorganismos los pueden hacer disponibles, pero si tenemos ácidos fúlvicos, puede haber una unión, le llamamos, o una quelación de los nutrientes, y por lo tanto no los perdemos tan fácilmente o no se quedan tan fijados en el suelo. Entonces, de esa manera la planta los puede aprovechar. Fíjense, los suelos tienen la capacidad de jalar cargas positivas, los nutrientes, los que tienen carga positiva, a los suelos los atraen, y mientras más arcilloso sea, los van a atraer más fuertemente. Por eso hay una baja eficiencia cuando fertilizamos con fertilizantes sintéticos, su eficiencia baja. En el caso cuando están quelatados, están unidos a un ácido orgánico, en este caso ácidos fúlvicos, no tienen carga, entonces no se pueden pegar al suelo y por lo tanto es más fácil que la planta los pueda absorber, ¿ya? Sin tanto gasto de energía, vamos a llamarlo así, porque recuerden que las raíces también tienen la capacidad de jalar los nutrientes. Entonces hay un pleito entre ellos, ¿no? El suelo los quiere retener, la planta los quiere tomar a través de sus raíces. Cuando no tiene carga, es más fácil que los absorba. Por eso aumenta la eficiencia, ¿ya? De estos nutrientes. Otro componente de los fertilizantes NASA, pues son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos pueden tener diferente naturaleza. Pueden ser de tipo ligómero, aromático, alifático, pero bueno, son términos químicos. ¿Qué significa esto? Que los ácidos carboxílicos nos pueden ayudar a descompactar suelos.
Vean, el problema de la compactación de los suelos es un problema también muy fuerte en nuestros países. Y al tener suelos compactados, pues menos raíces, ¿ya? Como vamos a ver ahora, o pudrición de raíces, etcétera. Entonces, vean, los ácidos carboxílicos están más enfocados a descompactar suelos, también nos pueden ayudar a quelatar, ¿verdad?, los nutrientes, es decir, a unirlos y hacerlos más asimilables. Y también un concepto que se ha acuñado mucho en la agricultura mundial, la bioestimulación, ¿ya? Ayudan a mitigar el estrés edáfico o estrés climático, ¿no? A través de la bioestimulación. Eso es lo que hacemos normalmente. Entonces les decía, ¿por qué al mejorar el suelo, pues vemos que la planta crece más bonita, produce más, ¿verdad? Mejor calidad, con menos dinero, se aprovecha mejor el agua y todo, ¿no? Se enferman menos. Vean por esto, porque finalmente un suelo de mala calidad pues, genera menos raíces. Y al tener menos raíces, la planta genera menos energía. Al tener menos energía, pues aprovecha menos la absorción de los nutrientes. Es decir, sí, primero tenemos poca raíz, pero también tenemos suelos mal oxigenados. La planta necesita aire también, al igual que nosotros, oxígeno para respirar y generar energía, al igual que nosotros. Entonces, si tenemos suelos de mala calidad, pues ya ahora entienden por qué las plantas, por más que le fertilicemos, se enferman más, ¿verdad? Se pudren las raíces, no se aprovecha. Vean aquí unos arándanos en suelos franco-arcillosos, con mucha lluvia, pues terminan pudriéndose las raíces, las coronas, pérdidas. En Zamora, Michoacán, pues también, ¿verdad? Suelos muy arcillosos, exceso de agua o un mal drenaje, pues pudriciones. Gallinita ciega, fitóftoros, o sea, tenemos muchas complicaciones. Y vean, eso también tiene que ver con suelos de mala calidad. Ahora, eh, ¿por qué es importante todo esto? ¿Ya? Les dije hace rato que la agricultura regenerativa está enfocada mucho a mejorar las raíces, ¿verdad? Fíjense, las raíces decimos que es el cerebro de la planta. Te imaginas un suelo de mala calidad que contiene mucha sal, está compactado, pocas raíces, y entonces hay una descompensación en la planta. Y tiene que haber un equilibrio entre lo que hay en el suelo y lo que hay fuera del suelo, que es la planta, ¿no? Un desequilibrio hormonal normalmente se ve de esa manera. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos mayor cantidad de raíces? Porque el suelo está bien oxigenado. Recuerden que el mejor enraizador del mundo, ¿cómo se llama? Aire, oxígeno. Entonces oxigenamos el suelo, mejoramos el suelo y vean, empieza a haber un decrecimiento de raíces más favorable. Por lo tanto, mayor absorción de agua y nutrientes. Fíjense, yo estoy relacionando mucho, ahora que hablé del estrés climático, cuando tenemos bastantes raíces y raíces sanas, viable le llamamos, aquí en las raíces se genera una hormona, ¿ya? Las citoquininas. Las citoquininas son las que hacen que crezcan las hojas, ¿verdad? Es división celular, que crezcan la fruta, es decir, que haya crecimiento en la parte aérea, porque son hormonas que se emanan de las raíces hacia la parte aérea. Ya ven lo importante cuando hay un desequilibrio, es decir, pocas raíces, poca generación de citoquininas, ¿qué va a mandar hacia las hojas? Por eso siempre, pocas raíces normalmente son plantas con poco vigor, ¿verdad? Poco desarrollo, poca producción. Entonces, el hecho de tener muchas raíces, porque tenemos un suelo bien acondicionado, pues nos ayuda no solamente a absorber más agua, nutrientes, sino también a qué? A generar, es una carga fuerte de citoquininas que van hacia la parte aérea. Pero eso no es todo. Las citoquininas son denominadas la hormona del estrés. Entonces, ahora que tenemos más un cambio climático muy desfavorable para nuestros cultivos, resulta que el tener muchas raíces en las plantas también son plantas que se estresan menos. Y al estresarse menos, son plantas que se enferman menos. Vean cómo todo tiene, dice el doctor Ratan Lal, ¿no? Todo está interconectado. El suelo, el agua, plantas, seres humanos, clima, todo. Y bueno, algo también bien interesante, que es tal vez la parte más fuerte, medular, dijimos, de la agricultura regenerativa. No sé, si se fijan, en la agricultura orgánica está más enfocada a la parte de la fertilidad biológica. En la agricultura regenerativa no dejamos cabos sueltos. Nos interesa la fertilidad biológica, sí, pero también nos interesa la fertilidad química, la fertilidad, ¿qué? Física. No podemos dejar cabos sueltos. Entonces, vamos a ver
cómo a través de la agricultura regenerativa, vean, el hecho de tener más raíces, ¿qué significa? Más alimento para microorganismos. Recuerden que la planta, ese carbono que toma del aire, también no solamente sirve para hacer planta, para hacer fruta, para hacer nuestro alimento, ¿verdad? Maíz, etcétera, sino también sirve para alimentar a los microorganismos. Quiere decir que mucho de ese CO2 que está en el ambiente, además del carbono que ya estamos incorporando como ácidos húmicos, fúlvicos y carboxílicos, también estamos incorporando CO2 como exudados radicales. ¿Qué son exudados? Es alimento para los microorganismos. Puede ser azúcares, proteínas, y todo esto tiene carbono. Entonces vean cómo el hecho de tener más raíces vamos a tener más microorganismos en el suelo. Es como nuestra flora intestinal, ¿verdad? Comemos, tenemos que aprovechar lo que comemos. Entonces, al tener microorganismos benéficos, le llamamos, en el suelo, mejora también mucho las condiciones del suelo. En realidad, mucho de lo que vemos de la mejora en el suelo, además de los fertilizantes, en este caso a base de carbono que usamos, también tiene que ver con la vida en el suelo, como le dicen en Chile, ¿no? Suelos vivos. Tenemos que darle vida en el suelo. Por eso se habla de agricultura regenerativa, si se fija, está muy relacionada cuando uno tiene un problema en el estómago, ¿verdad? Perdemos nuestra flora intestinal, tenemos que renovar, decimos, tenemos que regenerar la flora intestinal. Es algo muy similar a lo que hacemos en los suelos y los regeneramos utilizando microorganismos benéficos. Y los microorganismos benéficos no son milagrosos, pero son espectaculares lo que hacen. Tienen muchas funciones, además de proteger, ¿verdad?, contra enfermedades a las plantas, también nos pueden ayudar a qué, a aprovechar mejor los nutrientes, a mitigar el estrés salino, ¿a qué más? A descomponer la materia orgánica, o es decir, esos, los residuos de cosecha, a solubilizar nutrientes, es decir, aprovechar mejor los nutrientes que no están aprovechables en el suelo, ¿vean? Es decir, le damos vida al suelo. Tenemos una gama de microorganismos que le llamamos benéficos, ¿verdad? Y esto nos ayuda a qué, a todo lo que ya mencioné. Entre ello, mejorar la eficiencia de la nutrición de las plantas. Vean, en México aún tenemos suelos degradados, sí, puede ser física, biológicamente, pero en algunos casos tenemos suelos que aún tienen nutrientes que se pueden aprovechar, como el fósforo, el potasio. Vean, el fósforo y el potasio son dos elementos que normalmente, sobre todo el fósforo, no se pierde, tiende a acumularse. Entonces, se fijan, de acuerdo a esta fuente, más de casi 50% de nuestros suelos en México son ricos en fósforo, suelos agrícolas, ¿no? ¿Ya? Y al menos un 61% son ricos en potasio. Entonces, esto lo podemos aprovechar utilizando, ¿qué? Una estrategia biológica, como es el uso de microorganismos, bacillus, tricodermas, bueno, le llamamos consorcios microbianos, ¿no? Que incluye desde hongos, bacterias, actinomicetos, ¿verdad? Incluyendo pues los hongos micorrízicos que le decimos. Pero para eso pues también hacemos análisis, perfiles microbiológicos que le llamamos, para saber si están o no están, si ya están en el suelo, ¿qué hace la planta? Darles de comer. Llamarlos cuando tiene un problema de nutrición o un estrés edáfico que le decimos, es capaz la planta de mandarle un alimento apropiado para cierto tipo de microorganismos y estos se asocian a la raíz e interactúan con la planta, haciendo más disponible los nutrientes que están a su cercanía. Hay muchos trabajos, ¿no?, que evidencian lo que estoy diciendo. Aquí están, por ejemplo, esto es un trabajo en arándanos, pero bueno, trabajos hay al respecto, hay muchísimos, solamente como quise ponerlo como ejemplo. Vean, solamente incorporando microorganismos, incrementando los rendimientos y la calidad de la fruta de arándano, sin aplicar nada más, solamente incorporando microorganismos. Ya están viendo todos ustedes los grandes beneficios que también los microorganismos nos dan en el suelo. Vean, a mediano o largo plazo los microorganismos también nos ayudan a qué, a descompactar los suelos, generan macroagregados o microagregados y después macroagregados, generando una mejor oxigenación. Esto es más lento, ¿no? Entonces vean cómo nosotros por eso el uso de el hecho de tener ácidos carboxílicos que descompactan de inmediato el suelo, después tenemos los ácidos húmicos que hacen que mejoran la estructura del suelo a mediano y largo plazo. Tenemos los microorganismos que solubilizan los nutrientes, es decir, los hacen más aprovechables, y tenemos los ácidos fúlvicos que latan los nutrientes.
y los hacen mejor asimilables para las plantas. Entonces, vean, es por eso cuando se incorporan abonos orgánicos, compost que le llamamos, ¿verdad? Pues veíamos mejoras. Mejoras el suelo, pues mejoras todo, básicamente. Pero vean, entonces, ya para ir concluyendo, pues NASA trabaja bajo un modelo, un concepto que le llamamos el manejo o la nutrición integral de cultivos. La nutrición integral de cultivos incluye varias etapas. La primera es, y la principal es, acondicionamiento del suelo. Fíjense, yo he pensado al respecto, si se fijan, cuando ustedes contratan o compran fertilizantes sintéticos, normalmente se les hace un programa de nutrición. ¿Ah? ¿Cuánto me aporta el suelo? ¿Cuánto demanda el cultivo? Y aquí está tu programa de fertilización. Pero fíjense, a diferencia de NASA, además de eso, ¿qué hace? A través del equipo de soporte técnico, ¿no? Ah, el suelo está compactado, entonces se le recomiendan descompactadores de suelo. Tu problema tiene sal, el suelo tiene sales. Se le recomienda eh, un producto, bueno, no producto, sino desalinizador de suelos. Porque finalmente NASA no vende descompactadores de suelo, o sea, como tales, o desplazadores de sales. Eso lo hacen los ácidos húmicos, fúlicos, carboxílicos, de manera directa. Pero antes de empezar a fertilizar, acondicionamos el suelo. Se le puede recomendar al cliente, ¿sabes qué? Mira, tu suelo tiene estos problemas. Hay un desequilibrio. Tu suelo tiene un pH muy ácido, aplica cal. Tu suelo tiene muchas sales o tiene mucho sodio, aplica yeso. Pero está compactado, aplica compactadores, aplica enraizadores. Vean, todo eso se recomienda. Y después ya viene la parte que es el, la parte que es, pues, generar diseñar un programa de nutrición para el cultivo en cuestión. Pero vean, a diferencia de los otros, cuando ustedes compran fertilizantes sintéticos, solamente se les diseña un programa de fertilización y se les olvida el suelo, ¿ya? La fertilidad física, química, biológica, o mejor dicho, sobre todo la fertilidad física y biológica, que también tiene mucha importancia, ya vimos, ¿no? No importa si el suelo está compactado, aquí está la fórmula de fertilización. Acá está más enfocado a lo que ya dijimos, ¿no? Cuidar el suelo, mejorar el suelo para que esos fertilizantes se aprovechen mejor y esa planta pues va eh, a crecer mejor, te va a generar mejor producción. ¿Y qué dijimos? Pues todo con lo que ya conlleva, ¿no? La ecuación. Tomar más CO2 del aire, mejor aprovechamiento de los fertilizantes, bajar la huella del carbono y todo eso que ya estuvimos practicando, ¿no? Entonces, aquí pues nos apoyamos, ¿verdad? Con la doctora Cristiani Molinos, de soporte técnico, y se hacen pues eh, programas de manejo, se hace un programa de fertilización, si quieren llamarle, pero yo le llamaría de nutrición, el cual engloba desde el acondicionamiento del suelo hasta la aplicación del programa de fertilización en base a las etapas fenológicas, demanda del cultivo, ¿verdad? Lo que te aporta el suelo, pero también ustedes pueden aplicar los fertilizantes de NASA vía foliar y pues nos pueden ayudar nos sirven finalmente como un bioestimulante. Fíjense, no solamente son bioestimulantes que nos ayudan a mitigar el estrés edáfico, sino también son bioestimulantes que nos pueden ayudar a mitigar el estrés climático. Bien, porque acuérdense, si el clima no nos favorece, la planta ni absorbe agua ni absorbe nutrientes, que es otro de los problemas cuando generamos programas de nutrición. Pues solamente recomendamos un programa de fertilizantes por etapas fenológicas. Se nos olvida el suelo y se nos olvida el clima. Ya entienden por qué muchas veces perdemos tanto fertilizante. ¿Por qué fertilizando a veces no obtenemos los rendimientos que queremos? Pues porque estamos enfocados solamente a la parte química. Se nos olvida la parte física biológica del suelo, es decir, el acondicionamiento, se nos olvidan las raíces y se nos olvida el clima. Por eso también tenemos que trabajar fuertemente este tema, a través de la bioestimulación, es decir, hacer que la planta abra estomas. Eso lo hace a través de la bioestimulación. Al abrir los estomas por estrés climático, la planta absorbe agua y absorberá nutrientes. Si no, no va a absorber agua ni va a absorber nutrientes y los vamos a perder. ¿Y qué dijimos? El hecho de tener también muchas raíces, ¿qué hace? Las citoquininas son
antiácido abscísico, que ese es una hormona que hace que se cierren los estomas. Entonces, al tener mucha raíz, una carga citoquinínica muy fuerte en el suelo, podemos tener plantas menos estresadas. Y al tener plantas menos estresadas, pues son más productivas. Se nos enferman menos. Entonces, vean cómo a través de la agricultura regenerativa podemos impactar en la producción de alimentos, ¿verdad? Como dice ahí, ya con esto termino mi charla. Con la agricultura regenerativa podemos aumentar la producción de alimentos de manera sustentable para coadyuvar en la seguridad alimentaria y disminuir la huella del carbono. ¿Para qué? Para mitigar el cambio climático global. Y bueno, con esto yo termino mi charla, ¿verdad? Por ahí sé que hay algunas preguntas. Eh, pues vamos a, a, a terminar la charla. Voy a salir de aquí y voy a leer algunas preguntas, ¿verdad? Y trataré de dar respuesta. No sé, Jesús, si quieres comentar algo antes de iniciar la sesión de preguntas. Con gusto, eh, trataré de responderlas. Creo que tienes tu micrófono. ¿Tienes tu micrófono? Listo. A ver, creo que ya está abierto el micrófono, ¿verdad? Sí, quiero antes de perder la secuencia del tema, doctor, quiero mostrar una lámina que es como la conclusión, porque hemos venido midiendo el impacto de la huella de carbono que produce la generación de fertilizantes NASA en comparación con la fabricación de nutrientes solamente, de fertilizantes químicos convencionales. Es decir, es un estudio que mide esa contribución muy exhaustivo y que está pues basado en las metodologías que están aceptadas para la medición de estos parámetros. Entonces, nada más quiero mostrar esa lámina que es la conclusión. Tenemos todo el estudio completo, pero ese es tema de otro, sería un tema diferente, ¿no? Nada más quiero reforzar la parte que estás comentando, de que la utilización de tecnologías como las que tenemos en NASA ayudan a mitigar los efectos del cambio climático pues, a no contribuir a la problemática, ¿no? A seguir contaminando el ambiente. Entonces, voy a compartir la pantalla un poco, aquí un poco. Si tengo la lámina aquí, déjame ver. Sí. Solo voy a poner la lámina esta de conclusión. A ver, no sé si ahí ya se ve mi pantalla. Ok. Perdón, es que no lo tenía preparado, pero me pareció adecuado, ahora que estamos hablando de esto, solamente concluir con este estudio. Déjame ver. A ver si lo puedo. A ver. Tengo un poco de problemas con el manejo tecnológico. Y déjame ver. Un momento, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí la identifico. Perdón por este lapsus de silencio, pero me parece que es adecuado, que es prudente. Déjeme ver. Cambio climático. Me la mandó directo a Aime, ¿verdad? Va, lo veo. Ok, aquí está. Bueno, esta es la lámina que es la conclusión de todo el estudio que hicimos. Estuvimos midiendo con cuánto contribuye la línea de producción, la transportación de materias primas,
la puesta de los fertilizantes en el campo ya de aplicación, etcétera. Todos los parámetros están metidos aquí. Entonces, producir y aplicar los fertilizantes NASA, déjame quitar esto, así. Producir y fabricarlos y colocar los fertilizantes NASA, nosotros contribuimos anualmente con 248 toneladas de CO2. Esa es la huella de carbono que deja NASA, en general, que está dejando al año. Hicimos un comparativo, hicimos las mediciones también con fertilizantes convencionales utilizando urea, MAP y algún potásico. Creo que utilizamos nitrato de potasio. Y la contribución de huella de carbono de esos fertilizantes es de 4,317 toneladas de CO2. O sea, en general, cada huellita que ven ustedes aquí de pie, corresponde a 100 toneladas de carbono, y ese es el comparativo más o menos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La simple utilización de tecnologías como las que tiene NASA ya en el campo pueden estar contribuyendo de una manera significativa a la disminución de la huella de carbono. Pues nada más quería hacer énfasis en esa parte, y pues luego dar ya entrada a la sesión de preguntas y respuestas, doctor. Dar esto. Listo. Leo, no sé si cedo el control o cómo le hago aquí. Estoy bien ya, estoy aquí adentro. Ok, listo. Creo que ahí estamos otra vez en el. Ok, pues gracias Jesús no quise yo tocar ese tema, sé que existía, ¿verdad? Acuérdense que uno de los motivos por los cuales se está pidiendo en Europa bajar 20%, ¿verdad?, el uso de fertilizantes sintéticos es precisamente por esto, ¿no? Porque al fabricar fertilizantes sintéticos, ¿qué sucede? Pues también hay mucha emisión de CO2 al ambiente. Entonces, por eso la idea cuando inició la agricultura orgánica, la idea era bajar la huella de carbono, ¿verdad? Claro, colocar carbono a los suelos, pero también evitar la emisión de CO2 pues, para la producción de alimentos utilizando fertilizantes. Y creo que acá esa comparación digo, que yo ya sabía que la fábrica, ¿verdad? Finalmente, al momento de fabricar o producir fertilizantes, NASA, pues finalmente ya tenías un estudio de impacto ambiental, ¿no? Que también es importante considerarlo. Eh, bien, entonces por aquí hay varias preguntas. Voy a ir de Luis Alberto, ¿verdad? Pues quiero saludar antes que nada, por ahí estuve viendo de los diferentes países y lugares, ¿no? De los cuales se conectaron, pues antes que nada, eh, mandarles un saludo a todos y gracias por su tiempo. Eh, bueno, Rubén dice, ahorita voy a empezar de la pregunta de Rubén hacia atrás. ¿Cómo se determinan las citoquininas en las plantas? Bueno, para eso normalmente se pueden hacer en laboratorios, ¿verdad? Se utilizan técnicas como cromatografía de líquidos para precisamente hacer este tipo de trabajos, pero sí hay laboratorios que se dedican a hacer este tipo de estudios, ¿ya? Los productos NASA agro sustituyen los aminoácidos, inductores de floración y coadyuvantes o solo complementan, son complementarios, ¿no? Como decíamos, en algunas funciones pueden incidir directa, pero en otras indirectamente, pero sí, son complementarios, ¿no? No son aminoácidos. Ujú. ¿De cómo determinamos el carbono en el suelo? Es materia orgánica, ¿no? Recuerden que en realidad cuando uno determina materia orgánica, no determinamos materia orgánica, determinamos carbono orgánico, ¿ya? Por el método Walker y Black. Entonces, cuando tú determinas carbono en el suelo orgánico, que es lo que realmente uno mide con este método, después lo multiplicamos por un factor que se llama el factor de Van Mellen. Entonces, multiplicamos el porcentaje de carbono que tiene el suelo por el factor de Van Mellen, que es 1,724, y entonces el laboratorio te dice, tienes tanto por ciento de materia orgánica. Si quieres saber cuánto carbono tienes en el suelo y conoces el contenido de materia orgánica, divides, ¿verdad? El porcentaje de materia orgánica entre 1,724, que es el factor de Van Mellen, y con eso obtienes el porcentaje de carbono. Es muy sencillo, ¿ya?
Bien, ¿qué mezcla de harinas de rocas podrían contribuir a enriquecer los cultivos con elementos traza para tener alimentos nutritivos? Bueno, acuérdense que tenemos, por ejemplo, muy común era utilizar harina de rocas, en este caso roca fosfórica, ¿no? Que es lo que más se ha estudiado. Roca fosfórica que te aporta fósforo. Ahora, recuerden que también pues ustedes pueden aportar calcio a los suelos. Estoy hablando de estrategias de la agricultura orgánica, ¿no? Que también se complementan muy bien con la agricultura regenerativa, sobre todo para aquellos que no quieren utilizar fertilizantes sintéticos para mejorar la parte química de los suelos, pueden recurrir al uso también de harinas de rocas, ¿eh? O sea, por eso les decía que afortunadamente en la agricultura regenerativa puedes utilizar ambas cosas. Bien, también está, por ejemplo, para cómo podemos aportar calcio al suelo, pues para eso está la cal, ¿verdad? El yeso, óxido de calcio, eh, conchas marinas, molidas, etcétera, etcétera. También hay algunas rocas, por ejemplo, a base de eh, ligbeinita, que te puede aportar magnesio, ¿verdad? Contiene bastante sulfato de magnesio. Eh, eh, Kieserita, perdón, la ligbeinita te aporta potasio y te aporta magnesio, y la kieserita te aporta magnesio. Entonces, vean, hay muchas rocas que ustedes pueden utilizar, sobre todo para suministrar fósforo, potasio, calcio y magnesio, ¿verdad? Eso es para mejorar el suelo. Eh, Con los productos NASA lo que hacemos es para nutrir la planta, ¿no? O sea, cuando yo hablaba de mejorar el suelo, me refería más que nada a la parte del carbono. Los productos NASA tienen nutrientes, esos son para darle comer a la planta, como si fueran fertilizantes sintéticos, ¿no? El equivalente. En el caso del el uso de rocas es para mejorar el suelo químicamente hablando, ¿verdad? A eso me refería. Pero sí puedes utilizar todas esas mezclas de rocas. Aquí lo importante es la disponibilidad, ¿no? Porque no siempre tenemos esa disponibilidad. Dice, por favor, sus comentarios respecto al uso en aplicaciones aéreas de los productos NASA. Bueno, creo que hay bastantes experiencias, ¿verdad? Por ahí ya hay muchos tutoriales. En el caso de Jesús podría tal vez abundar mucho más en esto, ¿no? Es muy común utilizar ya los productos NASA a través de drones sin ningún problema o vía aérea, ¿verdad? Aviones. Entonces, se tiene ya mucho trabajo al respecto. Eso podrían dirigirse directamente con el director de la empresa, ¿no? Que es Jesús Ballín. ¿Qué ventajas tiene NASA por ser un fertilizante líquido? Bueno, lo acabas de mencionar, ¿no? El hecho de que ya puedas inyectarlo vía sistema de riego es una gran ventaja. Fíjense, muchas veces cuando se compara los ácidos túmicos, fúlicos, carboxílicos, que también ocurren en la descomposición de estiércol de vaca, por ejemplo, ¿no? Composteado, la diferencia es que, por ejemplo, estos fertilizantes sí te incorporan carbono, pero no te incorporan semillas de maleza, vamos a decirlo, ¿no? A diferencia de los compost, que muchas veces, ¿verdad? Como vienen se hacen compost de estiércol de vaca, en ocasiones, o de otro ganado, de otro tipo de animales, pues también estamos incorporando muchas veces semillas, ¿no? De semillas de maleza y las podemos estar diseminando. ¿Qué más? Muchos materiales a base de ácidos húmicos, fúlbicos, obtenidos de otra forma, también llega un momento que te tapan los goteros. En el caso de los productos de NASA, como son líquidos, ¿verdad? Derivado de la materia orgánica, ¿verdad? Finalmente no te aporta ni te tapa goteros, ni te aporta semillas de maleza, pues eso es una gran ventaja. Y bueno, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Eh, Finalmente es un fertilizante líquido y aumenta su eficiencia al ser líquido. Por favor, algún comentario sobre la importancia del análisis de suelo. Bueno, es que les decía, finalmente nosotros partimos siempre de un análisis de suelo. ¿Cómo vamos a mejorar un suelo si ni siquiera sabemos si está enfermo o no, verdad? Entonces, siempre, por eso, nosotros a los clientes, a los distribuidores, siempre les pedimos, por favor, un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque no caemos en caer en lo mismo de siempre. Aquí está la fórmula para que produzcas 10 toneladas de maíz y ya. Pero ¿qué se nos olvida? El suelo y se nos olvida el clima, ¿no? Entonces, y terminas produciendo 2, 3 toneladas y al rato dices, tu producto no sirve porque no saqué las 10 toneladas que yo quería. Claro, porque solamente te hice una recomendación en base a la demanda del cultivo y dejamos fuera el suelo. La agricultura regenerativa es, ¿qué dijimos? Mantener o mejorar la fertilidad del suelo. Eso es.
Por eso siempre estamos pidiendo el análisis de suelo e incluso análisis de agua, ¿no? También, sobre todo cuando se utilizan los productos NASA en hidroponía, también se piden análisis de agua. O cuando detectamos que hay sales en el suelo, también se les pide un análisis de pasta saturada o de agua, ¿no? Para saber qué tipo de sales tenemos. Y entonces darles una mejor orientación al respecto. Recuerden, los fertilizantes no van a funcionar si no tienes un suelo acondicionado, si no tienes raíces. La eficiencia de la fertilización de los fertilizantes también va a disminuir si tu agua tiene muchas sales. ¿Ven por qué tenemos que hacer pasos previos antes de empezar a fertilizar? Por eso le decía que acá tratamos como de asegurar que esos fertilizantes NASA que se van a aplicar funcionen, ¿no? Eso tratamos de hacerlo siempre. Por eso a veces insistimos en los análisis de suelo, ¿ya? Y se cuentan con cursos de posgrado, capacitación sobre agricultura regenerativa, nutrición de la planta. Se están ofertando cursos, incluso más tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde tengo un curso con la Universidad de Chapingo, en México, eh, a través de Directo del Campo, que oferta este tipo de cursos, ¿ya? Sobre agricultura regenerativa. La empresa NASA como tal no lo hace, ¿no? Damos charlas, así como estas, cursos como estos, incluso creo que van a abrir hasta un diplomado, ¿no? En la Universidad de Chapingo. Si están interesados, los puedo redirigir con las personas que están organizando este tipo de eventos y enhorabuena, ¿no? Creo que tenemos que hacer un equipo a nivel global para trabajar este tipo de enfoques, ¿ya? Que están pues muy de moda y que seguirán de moda mientras tengamos suelos de mala calidad, menos alimentos y un cambio climático muy agresivo. ¿Verdad? Tenemos que estar todos al pendiente. Esta presentación, ¿verdad? Van a poder disponer de ella, ya, tanto en PDF como los videos. Con mucho gusto se los hacemos llegar. Eh, bueno, ahí está Cuauhtémoc, igualmente un abrazo. Dice, no comprendí bien lo último. ¿Los fertilizantes NASA promueven la producción de citoquinina? No. Indirectamente, ¿no? Acuérdense, si yo mejoro el suelo, ¿ya? Acondiciono el suelo, favorezco la formación de raíces. Al tener más raíces, dijimos que el mejor enraizador del mundo se llama aire, oxígeno. Entonces, al tener más raíces, en las raíces se van a formar las citoquininas. Y las citoquininas son antiestresantes, es decir, son enemigas del ácido abscísico. El ácido abscísico también es una hormona que también se produce en las raíces, va a la hoja. ¿Por qué se cierran los estomas, ¿no? Los orificios de las hojas? Porque se llenan de una hormona que se llama ácido abscísico. Esos ácidos físicos, ¿verdad? Cuando la planta sufre un estrés, lo primero que hace es manda, como un mecanismo de defensa, manda esa hormona hacia las células guarda de los estómagos, ¿verdad? Son como dos frijoles, se llenan y eso hace que se cierren, ¿no? Entonces, las citoquininas que hacen son antiácido abscísico, evitan que se llene, ¿verdad? Las células guarda de qué? De ácido abscísico y mantiene los estomas un poquito más abiertos. Digo, finalmente es estrés, ¿no? Evita que se cierre al 100% los estomas. Es decir, puedes tener un intercambio de gases. ¿Qué significa intercambio de gases? Cuando la planta toma agua y la saca por los estomas en forma de vapor, en ese momento entra el CO2 a la planta, ¿no? Y ahí ocurre esa maravillosa fórmula, esa maravillosa cosas que la naturaleza y Dios nos trajo, que es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, vean, por eso le decía que una planta cuando se estresa, cierra estomas, ya no fotosintetiza. Ahí ocurre la famosa fotorrespiración, lo que se le conoce como estrés oxidativo. Entonces la planta se estresa, ya no toma agua, ya no come nutrientes y ya no toma CO2. Y por eso vemos cómo la planta se estresa, queda ahí, ¿ya? Inmóvil, ya no funciona igual y aunque la fertilicemos, aunque tengamos raíces, aunque tengamos fertilizantes, aunque tengamos agua, la planta está estresada. No toma ni come. Se estresa y eso genera que pues que se enfermen. Al igual que nosotros, ¿eh? El estrés en las plantas es similar que en los seres humanos. En los seres humanos también tenemos estrés oxidativo. Nos estresamos, pues las células envejecen más pronto, ¿verdad? Por eso necesitamos consumir, ¿qué? Antioxidantes. La planta solita tiene que generarlos. Pero bueno, eso es un tema, ¿no? Bien interesante, que es el estrés abiótico. ¿Qué cantidad de ácidos húmicos, fólicos y carboxílicos deben aplicarse por árbol y cada cuánto tiempo? Solamente para que tengas una idea, fíjate, solamente para incrementar 1% el nivel de materia orgánica en los suelos,
ocuparías cerca de 60.000 litros de ácidos húmicos. O sea, es solamente para aumentar 1% el nivel de materia orgánica. Es decir, no es tanto que le estemos dando carbono, húmicos, fúlvicos y carboxílicos al árbol. Estamos agregándolos, ¿verdad? Al suelo. Mientras más apliquemos es mejor, claro. Ahí va a depender mucho del nivel de materia orgánica que tengas en tu suelo o el nivel de degradación que tenga. Entonces, mientras más, si tu suelo está muy degradado, pues las dosis deben de ser más altas. Si tu suelo presenta una degradación ligera o leve, pues las dosis normalmente son más bajas, ¿no? Acá recuerden, estos son fertilizantes que ya contienen carbono, húmicos, fúlvicos y carboxílicos, ¿verdad? Son fertilizantes organominerales. Indirectamente mejoran el suelo, no son mejoradores de suelo como tales. Puedes combinarlos con otros productos, ¿no? Esto solamente para mejorar el suelo, además de que también nutre, bueno, finalmente el objetivo principal es nutrir a la planta, pero a la vez mejorar el suelo, que es uno de los principios de la agricultura regenerativa. Ok, ¿por qué llevo aplicando 2 años el Humic NKP y no he visto mucho cambio en cítricos? Acuérdate, aquí son otros factores, y lo mismo pasa con los fertilizantes sintéticos, ¿eh? Ah, yo quiero producir 10 toneladas, fertilizo y no obtengo los resultados. Es que tengo sistema de riego por goteo, los aplico y no obtengo los resultados. Acuérdate, no todo es nutrición. La planta se estresa, ya no come. El suelo está compactado, no tengo raíces, no come. Entonces ahí sería interesante, Porfirio, que nos, pues, alimentaras, ¿verdad? Por eso vean, por eso nosotros somos muy enfáticos. Mándenos toda la información que tengan. Fíjense, nosotros no solamente queremos, aplica los fertilizantes y ya. Si no tienes ese beneficio que tú esperas, puede ser algo que está generando finalmente, eh, solamente para que tengan una idea, ¿ya? O lo que voy a decir. Si tú haces el análisis de estos cítricos, una planta, agarremos una planta, un naranjo, un mandarino, lo que sea, un limón. Si yo analizo esa planta, el 95% de esa planta, ¿sabes qué es? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Es agua y es aire. Y solamente el 5% son nutrientes. Si tú estás fertilizando bien, pero tu planta está estresada, estás perdiendo ese 95%. Fíjate. Por eso es bien interesante esto que estoy comentando, ¿verdad? No solamente ver el tema de la nutrición o de la fertilización como unilateral. Tenemos que hacer un manejo más integral. Y por eso hablé, incluso toqué el tema de bioestimulación, que tiene que ver con estrés abiótico, estrés del suelo, estrés climático. Si quieres, te podemos ayudar en eso, ¿verdad? Con mucho gusto, ¿verdad? Te puedes conectar ahí con nosotros y vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque recuerda, aunque trabajes el 5%, que es la parte mineral de la planta, a veces se nos olvida el resto, que existe suelo y que existe clima, ¿no? Y eso es muy común, ¿eh? Aún fertilizando, yo por eso a veces en torno de broma yo digo, incluso utilizando nanofertilizantes y agua bendita, a veces no producimos lo que queremos. Y menos cuando tenemos un año niño, ¿no? El otro día te pongo un ejemplo. Fui a Tabasco y me mostraban los análisis foliares, ¿no? Eran cítricos y bananos, me acuerdo. Sobre todo eran limón persa, allá en el área de Tabasco, en la tierra del peje, ¿no? Por allá en el sur. Entonces, eh, algo bien interesante, ¿no? Me estaban entregando los análisis foliares y cuando yo veo los análisis foliares, la planta tenía deficiencias de todo. ¿Por qué crees que tenía deficiencia de todo? En el suelo había fertilizantes, estaban fertilizando. ¿Sabes por qué? Y lo mostré en la foto, porque no estaba lloviendo. Y si no estaba lloviendo, pues no había agua. Y si no había agua, ¿ya? En esos suelos arcillosos, ¿cómo son los suelos arcillosos cuando se secan? Son una piedra. Y si son una piedra los suelos arcillosos, ¿cómo crees que están las raíces? Pues no hay raíces. Entonces vean, ¿qué nos ganamos con fertilizar si no está lloviendo? Si no tiene raíces. Tu suelo es una piedra que no tiene oxígeno. Y vas a encontrar deficiencias de todo. ¿Cómo crees que estaba la planta? Pues no solamente estaba deficiente en todo, estaba tirando la hoja. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera era un problema de nutrición, era un estrés hídrico, una sequía. Pues les decía que no se les olvide esto, ¿verdad? No quieran dejarle todo el peso a los fertilizantes. Yo soy nutriólogo
más de 30 años trabajando en esto y solamente nos habíamos enfocado a hablar de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, y es el 5% de la composición de una planta. El resto es aire, CO2 y agua. Entonces, ve lo importante de todo esto que estoy platicando. ¿Por qué muchas veces no tenemos el beneficio? Porque desafortunadamente todo se lo dejamos a los fertilizantes, el peso. Hay que fertilizar bien y lo hacemos bien, pero hay que tener raíces, muchas, y tienen que estar sanas. ¿Qué más? Y ahí tiene que haber agua. Además, tiene que haber un buen clima. Ah, no hay un buen clima, entonces empiezo a hacer bioestimulación. ¿Vean? Y es la manera como empezamos a ver respuesta. Yo acabo de regresar de Perú, fíjense, yo acabo de regresar de Perú apenas hace una semana y vengo muy contento. ¿Por qué? Ustedes saben que allá también se produce mucho aguacate, o paltos, ¿no? Como dicen mis amigos allá. Eh, Ellos producen paltos o aguacates en el desierto, a diferencia de Colombia, México, y muchos otros países, ¿no? Pero resulta que ahora que yo vine, nosotros manejamos estrategias de estrés climático, es decir, mitigar el estrés climático, aún fertilizando bien, aún regando bien, aún teniendo las plantas sin plagas, veíamos que las producciones no eran altas. Claro, se nos estaba olvidando que el clima también cuenta, ¿no? Entonces generamos un programa de manejo de estrés climático, a través de la bioestimulación y vengo muy contento. ¿Por qué? Porque me tocó ver por primera vez en mi vida unos rendimientos tan altos en aguacate. No como los que tenemos en Michoacán, ¿no? Que son bien 10 toneladas, ¿no? Acabo de ver 58 toneladas por hectárea de aguacate Hass, ¿ya? Y estoy hablando en un área grande, ¿no? Esa empresa tiene 1000 hectáreas, pero en un sector como de 70 hectáreas, ahí se va a lograr cosechar por primera vez, ¿ya? Al menos yo la primera vez que lo veo, 58 toneladas por hectárea de aguacate, que eso equivale a decir 40 toneladas de maíz, ¿no? Pero solamente para que tengan una dimensión. Entonces, y solamente fue controlando el clima, mitigando el efecto del estrés climático. Hasta eso, solamente habíamos podido ver 40 toneladas por hectárea, cuando mucho, ¿ya? Haciendo el mayor de los esfuerzos, nutriendo bien, regando bien, haciendo todo bien. Y no veíamos más de 40 toneladas, por ahí un poquito más. Pero esta vez, por primera vez, yo en mi vida veo 58 toneladas por hectárea de aguacate Hass en el desierto. ¿Vean? Ahí me queda más claro lo que te estoy diciendo, que siempre queremos darle todo el peso a los fertilizantes. Y es solamente el 5% de todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y eso, con eso quiero terminar yo mi charla, ¿ya? Porque da para hablar de muchos otros temas. Y son temas que me gustaría, a Juan, en su momento también abordarlos, ¿verdad? Cómo manejar el estrés climático en las plantas. Porque si no manejamos el estrés, al igual que nosotros los seres humanos, no vamos a ser productivos. Las plantas no van a ser productivas. Además de regar bien y fertilizar bien y que no se enfermen y cosas de ese tipo, ¿no? Ese 95% tiene que ver con estrés, agua y aire. Si la planta está estresada, ese 95% cae y tenemos plantas menos productivas que se enferman más y, y problemas y problemas. Y bueno, yo quiero dejarle hasta aquí entonces les decía la charla, el video y la presentación se les va a hacer llegar. Agradezco a todos, ¿verdad? Su paciencia. Y bueno, los dejo en buenas manos con Jesús y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De nada más reforzar un poquito lo que comentabas acerca del 5% que representan la nutrición realmente, todo lo demás es manejo, es un buen manejo. Ahí quisiera recordarles un poco a toda la estructura comercial de NASA, que es precisamente por eso que nosotros pusimos dos áreas de soporte pues como herramientas para que toda la red de distribución se pueda utilizarlas, y es el área de soporte técnico y el área de capacitación. Entonces, estas dos áreas lo que buscan es precisamente eh, tener un apoyo, que los productores, los consumidores de las fórmulas, sientan un apoyo constante, incluso en el manejo no solamente de la nutrición, sino en el manejo en general de sus cultivos, para que podamos hacer un equipo
en los proyectos que tengan, en los desarrollos que vayan comenzando, podamos hacer un equipo para ayudarles con el manejo abiótico, con la estimulación o la mitigación los efectos del cambio climático, a el mejoramiento del suelo. Y repito, un equipo porque obviamente que sin información de parte de ellos, de diagnósticos de suelo que hayan o de agua, de calidad de agua, etcétera. Mientras más información contemos en ese equipo de trabajo, obviamente que podemos servir como una guía, digamos, más eficiente, ¿no? Y creo, hasta donde yo tengo conocimiento, creo que no hay empresa, no hay alguna otra empresa, alguna otra marca en el mundo que acompañe con esta asesoría, con este soporte técnico a sus clientes, ¿no? Queremos hacerlo llegar hasta el productor. Esa es la filosofía de la empresa y esa es la manera en que hemos desarrollado toda la estructura, digamos, de distribución de los productos, ¿no? Siempre acompañados los productos con el conocimiento del producto, con la capacitación en el manejo de estas tecnologías de NASA y además con el soporte técnico, ¿no? Tanto como se necesite. Son áreas en crecimiento, pero que sepan que cuentan con estas dos áreas de soporte. Y pues agradecer nada más nuevamente toda tu experiencia en el ramo, doctor, la deferencia que haces con nosotros, siempre te lo agradecemos muchísimo y sobre todo agradecer a toda la red de distribución NASA que se está empezando a penetrar, está empezando a crecer hacia Centro, Caribe, Centro y Sudamérica en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes. Llegamos a tener problemas de acceso porque se topaba en 100 y estuvo ahí en 100 todo el tiempo, 100 participantes. Después tuvimos que abrir con Zoom unos pagos adicionales, un estatus adicional para que nos dejaran más participantes y llegamos a tener más de 100 porque había gente que no tenía acceso. Entonces, les agradezco muchísimo todo el interés, toda la participación y estamos prácticamente iniciando el año con esta excelente conferencia de tu parte, doctor. No va a ser la única. Tenemos pensado hacer la convención que viene ahora en finales de marzo, principios de abril, donde ya mandaremos la invitación adecuada y comentar sobre el área de capacitación que estamos haciendo un programa en una plataforma para certificar conocimientos y habilidades de la red de distribuidores NASA, donde están integrados pues los cursos que tenemos grabados, los diferentes cursos con los diferentes temas, cómo analizar, cómo interpretar análisis de suelo, en fin, varios cursos que tenemos por ahí ya puestos. Los vamos a conjuntar en una especie de diplomado y con una plataforma que los va a ir llevando de la mano para que cada quien a su ritmo pueda irlos revisando y pasando etapas, pasando fases de ese diplomado o de ese curso. Por ahí en abril estaremos abriendo la plataforma y ya les estaremos dando esa información posterior. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos, principalmente, doctor, como siempre, un agradecimiento, un abrazo, y igualmente a toda la red de distribuidores NASA. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias.